hoy con una parte un poquito más transversal. Hoy no vamos a hablar de ninguna física en particular, no es un webinar de transferencia de calor, ni de hidrógeno, ni de acústica, ni mecánica estructural, sino que vamos a ver un poco esa parte más de funcionalidad, digamos, esa parte de herramientas, ¿no? Vamos a hablar de análisis de sensibilidad. ¿Cómo podemos abordarlo? Hay muchas maneras, ¿no? Pero bueno, voy a mostrar hoy aquí sobre todo un par de ellas y que podamos o seamos capaces de ver esa diferencia. Antes de empezar con este tema, como siempre, por si hay alguien nuevo, ¿no? que se está iniciando en el tema de la simulación multifísica en COMSOL, pues nada, deciros qué es COMSOL. Pues COMSOL ya, como sabemos, es un programa de modelización y simulación numérica mediante esa matemática de análisis de elementos finitos. Y es un programa que, como ya sabéis, podemos utilizar prácticamente para resolver cualquier tipo de problema que nos podamos imaginar en áreas de ingeniería para fabricar nuevos productos a lo largo de todo su desarrollo y, ¿por qué no?, investigar pues nuevas alternativas a los diseños, que mejoren los rendimientos, que puedan pues ser más resistentes a ciertos fallos. Bueno, en definitiva, prácticamente, insisto, cualquier proceso en la ingeniería que os podáis imaginar. Esta herramienta pues nos va a permitir comprender con un grado de detalle prácticamente el que queramos cómo se comporta un modelo matemático frente pues, a distintas condiciones de contorno, bajo la aplicación de distintas físicas, y esto, además de comprender primero pues, bueno, pues cómo se comportan esos modelos, nos va a permitir predecir ese rendimiento, esa respuesta que nos dan esos modelos frente, insisto, a esos inputs, a esas, digamos, condiciones de contorno. A partir de ahí, una vez podemos comprender cómo funcionan nuestros modelos, vamos a poder también proponer mejoras. Eso, bueno, pues lo resumimos en la palabra innovar, ¿no? Y un poco optimizar, sacar el máximo partido a los diseños, a los modelos con los que estemos trabajando. Aparte de la capacidad de modelizar y simular numéricamente, COMSOL Multiphysics nos va a permitir desarrollar aplicaciones, lo cual pues sirve o resulta de gran utilidad cuando estamos trabajando en un ambiente colaborativo. Por ejemplo, si trabajamos con otro departamento que ni siquiera tiene licencia COMSOL o no saben utilizar COMSOL, podemos distribuirle nuestra app, que en definitiva es una interfaz que permite interactuar con nuestros modelos sin necesitar entrar dentro de los detalles de ese modelo, de forma que podemos compartirlo con nuestros colaboradores, en nuestra empresa, en nuestro grupo de investigación, incluso con personas que no tengan ninguna relación si se necesita, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de física se pueden modelizar o simular en COMSOL? Pues, bueno, el abanico es sumamente amplio. Tenemos mecánica estructural, podemos hablar de electromagnetismo, mecánica de fluidos, ingeniería química, electroquímica, transferencia de calor, es decir, cualquier tipo de fenómeno físico que podamos considerar o que podamos querer estudiar. Cuando acoplamos esas distintas físicas que pueden estar presentes o que pueden intervenir en un determinado modelo, hablamos de un ambiente que es de multifísica, ¿no? Ese acoplamiento. Tenemos dos o incluso más físicas acopladas entre sí, y COMSOL es una herramienta fantástica, top, para poder abordar este tipo de problemas. Eso no quiere decir que no podamos simular problemas con una sola física, por supuesto. COMSOL Multiphysics puede simular tu modelo para una sola física, por ejemplo, para acústica o para transferencia de calor, por mencionar alguna. Pero bueno, tenemos la flexibilidad de decir, bueno, ahora mismo al principio mi modelo lo quiero simular para una sola física, pero luego quiero ver cómo se acopla, por ejemplo, la transferencia de calor con la mecánica de fluidos, porque hay una convección, no sé, pues ya estamos en un ambiente multifísico y con el mismo flujo de trabajo, en la misma interfaz, podemos trabajar este tipo de problemas. Es una herramienta muy multidisciplinar y podemos trabajar en distintas áreas con una plataforma totalmente unificada. ¿De acuerdo? Aquí os dejo de forma gráfica un poco los distintos módulos que podemos tener presentes en COMSOL Multiphysics. Ya hemos mencionado muchos de ellos. Si no fuese suficiente
o si no nos vale con alguna de las físicas que incorporan cada uno de estos módulos, siempre tenemos la posibilidad de programar nuestras propias ecuaciones en derivadas parciales, como veis aquí con este módulo matemático, digamos, de ecuaciones donde podemos personalizar con todo el nivel de detalle que necesitemos nuestros modelos. Aparte tenemos otra serie de módulos, uno por ejemplo dedicado a la optimización, con sus propios algoritmos matemáticos que permiten optimizar, y también tenemos la posibilidad de conectarnos con otro software, por ejemplo MATLAB, Excel y software de tipo CAD, llámese SolidWorks o cualquier otro software que nos permita generar geometría. COMSOL incorpora una interfaz magnífica, muy intuitiva y sencilla para crear nuestra geometría, pero bueno, puede ocurrir a veces que trabajamos en un ambiente pues colaborativo y es otra compañera o compañero la que se encarga de pues trabajar el tema de la geometría en SolidWorks o cualquier otro software, ¿no? Pues podría crear la geometría ahí, nos la puede exportar, enviárnosla y podemos cargarla con el módulo apropiado en COMSOL Multiphysics y a partir de ahí ya podemos trabajar con la parte de modelización, añadir los materiales, físicas, condiciones de contorno, etcétera, etcétera. Y como he mencionado anteriormente, ¿no? Tenemos esa parte de Model Builder donde vamos a construir nuestro modelo, donde lo podemos simular numéricamente y a partir de ahí podemos crear aplicaciones con una interfaz de usuario que podemos definir, muy intuitiva, y a partir de la cual podemos crear informes si que es necesario pues, para nuestra empresa, de reportes de investigación, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos, pues mira, aquí tenéis un tema de un silenciador en el escape de un vehículo, temas de acústica, vamos, vale, siempre pongo estos ejemplos son muy ilustrativos, ¿no? Tema de resistencia en bielas de motores de combustión interna alternativos, transferencia de calor y fluidos en intercambiadores de carcasa y tubo, electromagnetismo, etcétera, etcétera. No solo el área de la ingeniería más típica, como la ingeniería mecánica, eléctrica, transferencia de calor, sino que podemos utilizar COMSOL y es una herramienta magnífica, muy potente en otras áreas de la ingeniería, como por ejemplo ingeniería biomédica, de la salud, etcétera, etcétera. ¿No? COMSOL nos va a permitir también utilizar, que nos sirva como herramienta para este tipo de áreas sin duda ninguna. Es una herramienta súper potente. Pues entre todos los módulos y entre todas las físicas que, bueno, pues van ligadas a cada uno de esos módulos, todos esos add-on products que llamamos, en el día de hoy, en este webinar, la idea es centrarnos un poco más en la parte del módulo de optimización y va ligado un poco también a la parte de cuantificación de incertidumbre. Hace algunos meses ya hicimos un webinar sobre el tema de la cuantificación de incertidumbre o de la propagación de incertidumbre en nuestros modelos, ¿no? Porque, bueno, pues a veces trabajamos con soluciones que llamamos deterministas, es decir, nosotros tenemos un modelo y ese modelo tiene una serie de parámetros de entrada, tiene una serie de parámetros y tiene una serie de inputs. Y es frecuente que tengamos que asignar un valor fijo, es decir, un valor determinista, que llamamos, ¿no? Pero la realidad no es así, es decir, a veces como ingenieras y ingenieros asignamos valores un poco con el criterio del más o menos, porque no tenemos una certeza absoluta de esos parámetros. Y a veces nos podemos llevar sorpresas porque esos parámetros pueden tener una influencia muy relativa, muy importante, muy significativa en nuestros modelos y es algo que tenemos que tener en cuenta porque cualquier posible incertidumbre en cualquier parámetro de entrada de nuestro modelo, si lo imaginamos como una especie de caja negra, de black box, va a afectar a la salida. ¿Cuánto va a afectar a la salida? Bueno, pues un análisis de incertidumbre nos puede cuantificar, de alguna manera podemos cuantificar esa incertidumbre, cómo afecta a la salida, ¿no? De ese modelo. Llámese una temperatura en la salida de una tubería, cualquier parámetro que queramos calcular. Pues bien, esto va un poco ligado a la parte esa de análisis de sensibilidad, porque hay un tipo de análisis de incertidumbre, en concreto lo que llamamos como análisis de sensibilidad, que nos va a permitir pues determinar de entre todas las variables que intervienen en el modelo, cuáles son las que más afectan a las variables de salida. ¿De acuerdo? De esta manera, haciendo esta sensibilidad, vamos a poder poner el foco en aquellos parámetros que son importantes. Por ejemplo, una tubería que lleva agua caliente, pues probablemente el espesor del aislamiento que tenga esa tubería va a ser un parámetro muy importante, mientras que a lo mejor la rugosidad de la tubería pues no lo va a ser tanto, ¿no? Entonces dices, si este parámetro es clave, vamos a centrarnos en ese parámetro para poder optimizar
la variable objetivo, ya sea temperatura a la salida de la tubería o cualquier variable que sea vuestro objetivo en el caso específico que estéis trabajando. ¿De acuerdo? Aparte de esa manera de atacar esa optimización o esa sensibilidad a través de un análisis de incertidumbre un poco encubierto, tenemos una manera en Console, de hecho hay varias, de llevar a cabo un análisis de sensibilidad como tal, ver cómo una estructura, por ejemplo, veremos un ejemplo así, pues está afectada por una serie de fuerzas que actúan en algunos de los puntos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplillos y bueno, espero que todo esto resulte ilustrativo. Vamos allá directamente con el análisis de sensibilidad. Fijaos, cuando lo que queremos es analizar el efecto de cómo cambia un parámetro en nuestro modelo. Por ejemplo, puede ser la propiedad de un material, puede ser una carga, puede ser un parámetro geométrico, pues puede ser, digamos, por dos razones diferentes, ¿no? La primera, porque como comentaba anteriormente, necesitemos un poco caracterizar la incertidumbre de esos datos de entrada, cómo van a afectar a los parámetros de salida, por ejemplo, a una tolerancia, a una propiedad del material. O, alternativamente, señalo aquí como punto 2, eh, queramos saber un poco qué cambios tenemos que hacer para mejorar un diseño. Y eso lo podemos hacer también a través de un análisis de sensibilidad. Hay distintas técnicas que nos permiten llevar a cabo esos análisis de sensibilidad. Pues tenemos lo que llamamos el método adjoint, el método forward, que es como hacia adelante, método de la diferencia central, que tiene un coste computacional más alto. Elegir uno u otro método, esto ya es un poco más avanzado, ¿no? La parte más matemática, con el concepto de derivada que hay detrás, etcétera, pues dependerá un poco de la complejidad de nuestro problema. Cuando el problema es sencillo, en el sentido de que intervienen muy pocas variables, una buena técnica es utilizar la diferencia forward, de hacia adelante, ¿no? Cuando hay muchos parámetros que intervienen en el modelo, quizá una joint es la forma más sencilla de hacerlo. En fin, hoy no vamos a entrar en todo este detalle, pero sí quiero que sepáis que, bueno, pues hay distintas formas, métodos para llevar a cabo estos análisis de sensibilidad. Entonces, ahora vamos a describir un poco estos dos. Vamos a ver algún ejemplo de hacer ese análisis de sensibilidad a través de lo que son estudios de cuantificación de incertidumbre. Y luego vamos a ver un ejemplo particular de una torre de celosía, donde vamos a verlo con la función específica, incorporando en un estudio la función de sensibilidad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguimos avanzando un poco. Bien, en el punto número 1, a través de un análisis de cuantificación de incertidumbre. Fijaos que hay varias maneras, ¿no? Tenemos lo que es el screening, que lo que hacemos es una especie de escáner. Este tipo de análisis nos permite identificar cuáles son las variables que tienen más influencia o que afectan más a la posible desviación de los resultados de salida, ¿no? Este tipo de análisis es sencillo, digamos, pero no nos da información de cómo interactúa un parámetro con otro. Simplemente me da información de cómo afecta un parámetro en particular a la salida. Sin embargo, si hacemos un análisis de sensibilidad utilizando índices de Sobol, ahí vamos a poder ver las dos cosas. En qué manera influye mi parámetro a la salida del modelo y cómo afecta al resto de parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, este análisis de sensibilidad ya es una manera de, en mi modelo, identificar cuáles son los parámetros en los que yo tengo que fijarme o en los que yo tendré que trabajar para mejorar ese diseño, para poder, en definitiva, optimizarlo en función de una función objetivo que yo quiera, que irá variando en función, pues, del objetivo de mi problema, ¿de acuerdo? Pues eso será ya muy concreto, ¿no? Ya luego hay otra serie de funcionalidades dentro de los análisis de cuantificación de esa incertidumbre. Por ejemplo, en este voy a intentar a ver si soy capaz de pintar aquí. En este de aquí, en la propagación de incertidumbre, lo que podemos obtener es una distribución de probabilidad para esa variable objetivo, para la salida. Veis que cuando hacemos análisis de incertidumbre ya no calculo un valor determinista, no es un valor en concreto, sino que hay una distribución de probabilidad. ¿De acuerdo? Y bueno, luego también hay análisis de reliability, como de confianza, podríamos decir, de que una variable entre en el rango que queremos con cierta tanto por ciento de confianza, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en este análisis de sensibilidad a través de los índices de Sobol. Este tipo de análisis lo podéis aplicar a cualquier modelo y ahí a veces es muy útil, insisto, porque tienes un modelo con un montón de parámetros y en ocasiones resulta complicado saber cuál es el parámetro que más influye, porque a veces, bueno, pues tenemos que hacer
un esfuerzo muy grande para poder identificarlo, ¿no? Calculando sus índices de Sobol, ahí vamos a poder obtener una información muy directa, a saber qué parámetro que tengo que optimizar. Por ejemplo, si miro estos resultados preliminares que se muestran aquí, veis que hay uno que claramente predomina, que es este LS. No, es un ejemplo random, ¿no? No sabemos muy bien ni siquiera a qué se refiere, pero habría que, el ingeniero o ingeniera tendría que decir, bueno, este parámetro tiene una influencia brutal sobre mi modelo. Vamos a ver cómo se puede mejorar o vamos a cuidar que funcione como tiene que funcionar para que el rendimiento de mi modelo no se desvíe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así podemos tener una especie de orden de prioridades de qué más o menos afecta a nuestro modelo. Aquí tenéis un ejemplo, fijaos, con una función. Simplemente esta es la famosa Ishigami Function, la tenéis aquí, la expresión matemática, y hay una serie de coeficientes. Tenéis el x1, el x2 y otra vez el x1 y un x3 aquí, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos coeficientes, x1, x2, x3 y estos tres, perdón, pues tiene la posibilidad de tomar valores con una distribución uniforme entre menos pi y pi, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy sencillo que siempre se utiliza para explicar todo esto. Bien, pues a través de un análisis de incertidumbre, con una cuantificación de incertidumbre, podemos simular y podemos ver cuáles de los parámetros tienen una mayor influencia en el modelo. Aquí tendréis el x1, el x2 en medio y el x3. Aquí estarían, ¿no? Y vemos, fijaos, en el índice de primer orden me da información de cómo afecta x1 al modelo. Mientras que el índice total, que es la segunda columna de barras, que se muestra aquí a la derecha, nos da información de cómo afecta en total, no solo a la variable de salida, sino al resto de parámetros. Fijaos que tiene lógica en el sentido de que el x1 lo tenemos aquí, pero en la ecuación aparece también en el término que va con x3, por tanto tiene cierta relación y afecta al resto de parámetros, ¿no? Un poco sacando unas conclusiones un poco ahí poco pulidas, por decirlo de alguna manera. Voy a abrir Console para que veamos este ejemplo. Creo que lo tengo abierto aquí. Se abrirá a la derecha, lo estaréis supongo que viendo ahora. Y fijaos, cuando quiero hacer este análisis de sensibilidad, ¿cómo lo hago? Bueno, primero defino mi modelo. En este caso el modelo es muy sencillo, como veis aquí en pantalla, se limita única y exclusivamente a una expresión matemática. No hay física, no hay una geometría, simplemente hay una función. En el caso de que hubiese una geometría y una física, pues los parámetros que hay aquí podrían ser espesores, podrían ser longitudes, si son parámetros geométricos, podría ser una fuerza, podría ser una tensión, podría ser cualquier cosa, ¿no? Una vez tenemos ya el estudio abierto, fijaos que es un estudio en estado estacionario, normal, nos vendríamos aquí, haríamos clic con el botón derecho en la parte de Study y haríamos clic en cuantificación de incertidumbre, ¿vale? Voy a hacer uno así de prueba. Me voy a ir a estudio, voy a añadir un estudio. Aquí voy a marcar un estudio estacionario, lo veis aquí. Y ahora volvería a estudio, clic, botón derecho y añado análisis de incertidumbre. Digo, cuantificación de incertidumbre. ¿Veis aquí? Y entonces en esta especie de configuración, este settings window, vamos a seleccionar qué tipo de uncertainty quantification, que es este UQ, vamos a hacer. En el caso, este no es un webinar de incertidumbre, pues no queremos ver cómo es la distribución de probabilidad de la variable de salida de nuestro modelo, ya sea una temperatura, una tensión, una intensidad, lo que sea. Aquí lo que queremos ver es la sensibilidad. Pues veis que un tipo de estudio es el sensitivity analysis. Y aquí en los métodos tenemos varios, podemos elegir el de Sobol, ¿no? Entonces, configurando este estudio de esta manera, aquí añadiríamos pues Ishigami, ¿no? Que es la función que depende de x1, de x2 y x3. Podríamos, bueno, pues terminar configurando nuestro estudio, simular y obtener una expresión como la que tenemos aquí. Voy a cerrar la pantalla un poco que se vea, que tenemos aquí en esta parte, ¿no? Se hace ese análisis de sensibilidad y vemos cuáles son de los tres parámetros en esta función tan sencilla, cuál o cuáles y de qué manera tienen influencia en el modelo. Aquí vemos que el 1, pues en términos de la función, el 1 y el 2 pues son muy parecidos, pero el 1 influye en el resto de parámetros un poco más, por tanto, en términos totales, el parámetro que más influye en esa función, en la salida de la función, es el x1. Una función, insisto, muy sencilla,
pero esta misma filosofía podemos aplicarla a nuestros modelos, ¿de acuerdo? De esta manera, pues dices tú, bueno, pero es que me ha salido que la longitud de tal parte de la geometría es la que más afecta al modelo. Bueno, pues hay que centrarse ahí. Habrá que tener en cuenta eso de cara a optimizar el modelo, de cara a asegurarse de que esa longitud no varía para que no haya posibles desviaciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es una forma de buscar, insisto, análisis de sensibilidad a través de cuantificación de incertidumbre. Vuelvo aquí al PowerPoint. Y bueno, para que no sea tan abstracto aquí esto con una función matemática, vamos a ver lo mismo para esta pieza de aquí. Fijaos, esta es la misma pieza que se utilizó en aquel webinar de cuantificación de incertidumbre. Hay una serie de parámetros, tenemos Z1, Z2, que dice que, bueno, dónde se sitúa el centro del agujero de la izquierda y de la derecha, y hay un ángulo que es el ángulo de que marca la alineación entre este agujero y este de aquí. Claro, idealmente esto tendría que ser un alineamiento perfecto, ¿no? Pero bueno, puede que haya desviaciones. ¿Por qué? Porque hay una serie de parámetros y variables que intervienen en el modelo cuyo valor no es determinista, es decir, no es fijo. Puede variar en función de qué? Pues de la calidad de la fabricación, del material, en fin, de un montón de factores. Cada parámetro va a tener una especie de distribución de probabilidad, puede ser normal, puede ser triangular, puede ser rectangular, uniforme, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en nuestro modelo. Haciendo lo mismo que hemos hecho antes, creando un estudio estacionario, añadiendo análisis de certidumbre y haciendo análisis de sensibilidad, podemos calcular los índices de Sobol para cada una de las variables que intervienen en ese modelo. Vemos aquí que esta variable que se llama I sub S, no sabemos muy bien lo que es, no tengo aquí la nomenclatura, pues es la que más influye. Pues de cara a fabricar esta pieza, tendremos que vigilar siempre que esa variable se mantenga en los valores que queremos, o si queremos optimizar la pieza, bueno, pues una variable que hay que vigilar muy de cerca porque es la que más influencia tiene en el modelo. Y así podemos seguir con el resto, hasta que, por ejemplo, la última, esta FR1, pues prácticamente no afecta al modelo, así que no tendríamos que preocuparnos mucho de ella de cara a la optimización del diseño de esta pieza. Insisto, optimización, pues dependiendo de cuál sea el objetivo de nuestra simulación, de nuestro diseño. ¿De acuerdo? Muy bien. Para ver, vamos a ver otra manera de llevar a cabo análisis de incertidumbre. Esto es un ejemplo práctico muy interesante. Mira, cuando Antonio os comparta después de este webinar la presentación, os dejo aquí el link. Este ejemplo creo que no está en la librería de ejemplos de Comsol, sino que se obtiene a través de una entrada en el blog. Ya sabéis que el blog de Comsol pues, nos va a permitir mejorar un poco nuestras habilidades de simulación, siempre tener acceso a noticias, novedades, etcétera. Y hay un artículo muy interesante que pone el foco en el tema de los análisis de sensibilidad, ¿de acuerdo? Un poco un análisis de sensibilidad que nos va a permitir comprender cómo funciona esta estructura de celosía, o mejor dicho, cómo responde ante una serie de esfuerzos que se aplican en la parte superior, en los nodos de la parte superior, y ello bueno, nos va a permitir sacar algunas conclusiones de cara a la optimización de ese diseño, de cara a su mejora, ¿no? Entonces, la filosofía aquí, en este ejemplo, vamos a ir luego a Comsol y lo vamos a ver, se aplicará dos esfuerzos. Uno, en la dirección que veis aquí, que va a provocar una inclinación. Esto va a provocar que la torre se pueda, disculpar la poca calidad del dibujo, porque estoy haciéndolo con el ratón, entonces no se ve muy bien, pero bueno, vamos a aplicar una fuerza que va a provocar que la torre se pueda inclinar y aparte vamos a aplicar otra serie de fuerzas, veis aquí, de torsión, que va a hacer que la torre esta se pueda retorcer, digamos que se pueda retorcer. Son dos tipos de fuerzas. Las fuerzas van a ser fijas. Aquí vamos a darle un valor fijo, ¿de acuerdo? Y claro, fijaos, dependiendo de cómo yo ponga la sección de estos tubos, cómo de largas sean estas barras, en fin, de cómo yo disponga el diseño de esta celosía, pues la respuesta de mi torre a estas fuerzas va a ser diferente. Respuesta, cuando digo respuesta, me refiero a cuánto se va a inclinar y a cuánto se va a retorcer, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Lo vamos a cuantificar con el ángulo de inclinación y con el ángulo, creo que la traducción literal al español es como algo así como la guiñada, ¿no? Esos dos ángulos nos van a marcar, bueno, pues cómo responde esta torre.
La idea, la filosofía que se emplea en este modelo es utilizar una variable de control. Vamos a ir ahora a Consul, lo vamos a ver dentro del modelo, ¿no? Pero bueno, la idea es dividir un poco el cambio que queremos medir eh, con la perturbación con el objetivo de obtener una especie de parámetro adimensional que nos diga, nos marque cómo responde cada una de estas barras. En concreto se estudia la sección, cómo varía la sección de cada una de estas barras cuando se aplican estas fuerzas, ¿no? En torsión y en esta inclinación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar lo que es la función sensibilidad, ¿de acuerdo? Es una alternativa a utilizar la interfaz de sensibilidad. Esta función nos va a permitir utilizar, la vamos a incorporar en la parte ya del estudio, al final del todo, y aquí los parámetros del módulo pueden actuar como variables de control global, como ocurre en este ejemplo, lo vamos a ver. Vamos a poder añadir funciones en la parte del estudio, ¿de acuerdo? Y vamos a poder utilizar funciones y variables directamente de las interfaces físicas en el estudio, digamos, cuando vemos el workflow en la parte del final, ¿no? Vamos a poder hacerlo un poco todo al final. Fijaos, el modelo de esta torre de celosía parte de esta geometría, una geometría más o menos simple. Fijaos que, bueno, pues es una torre de celosía típica que se puede utilizar pues no sé, por una torre de telecomunicaciones o algo así. Y lo más destacado es lo siguiente. Digo, se aplican cargas. A ver si puedo poneros la vista, lo voy a poner en un eje XY para que lo veáis. A ver si le puedo dar un poco de perspectiva. Se aplican cargas en estos nodos, en la parte de arriba de esa torre, de 1 kN. Es decir, es una carga fija. ¿De acuerdo? Se aplican fuerzas en la dirección del eje X. Veis aquí el eje X abajo en rosado, en un color rojo. Se aplican en esta dirección, en la dirección positiva del eje X. Esa fuerza va a hacer que nuestra torre se vaya a inclinar, como si fuese una palmera, ¿no? Por verlo de alguna manera. Esa fuerza, en la dirección del eje X, van a hacer que se vaya a inclinar. ¿Cuánto se va a inclinar? Pues depende de cuánto sea la robustez de cada una de las barras que integran esta torre. Ahí está la gracia un poco del diseño. Y se aplican también fuerzas en esos mismos puntos, pero aquí ya son fuerzas, fijaos, se aplican en coordenadas cilíndricas y aplican al ángulo. Son unas fuerzas como de torsión, ¿vale? Que se aplican en la dirección, en 1 kN en la dirección phi, ¿de acuerdo? Entonces ya no van a hacer que la torre se incline, sino que va a hacer que la torre de alguna manera se vaya a retorcer. Estoy intentando explicarlo lo mejor posible, que se vaya a retorcer, ¿de acuerdo? Espero que visualmente podáis ver. Si no, voy a volver un momento al PowerPoint y lo voy a explicar aquí. Voy a intentar anotar para que se vea bien. Hay unas fuerzas que se aplican en la dirección positiva del eje X que vienen para acá y por tanto van a hacer que la torre se incline hacia esta parte, ¿de acuerdo? Luego las que se aplican en el ángulo phi, se aplicarán, si este es el ángulo phi, pues se aplicarán de esta manera, ¿de acuerdo? Y van a hacer que la torre se vaya a retorcer, como cuando queremos escurrir una toalla, ¿no? Por decirlo, intentar hacerlo lo más gráfico posible. Salgo de aquí otra vez, a ver si puedo salir y vuelvo a Console, que es lo más interesante para nosotros y nosotros. Muy bien, pues, ¿cuál es el tema de esto? Pues en función de cómo se ha construido esta torre, fijaos que en la parte de los parámetros, pues tenemos un parámetro muy importante, de hecho dos, que tenemos el diámetro de las barras verticales y el diámetro de las barras horizontales. En este problema, si fueseis vosotras o vosotros los que están haciendo este diseño de torre, diríais, bueno, yo quiero saber cómo de gruesas voy a poner la barra o cuántas pongo incluso, porque si pongo una barra muy gruesa, pues claro, seguro que la torre va a aguantar muy bien los esfuerzos, pero a lo mejor me va a costar mucho dinero y estoy malgastando material. Hay que intentar ver cuál es la mejor solución. Console aquí es una herramienta que me va a permitir hacer un análisis de sensibilidad, es decir, cómo de sensible, por decirlo de alguna forma, es mi torre ante esos esfuerzos y voy a ver cómo de sensible es si voy cambiando pues esos diámetros de las barras, etcétera, etcétera. Y es más, el análisis de sensibilidad me va a permitir identificar qué zonas son las que son más sensibles a esas fuerzas que se están imponiendo en la parte de arriba. ¿Cómo es la estrategia que se sigue en este ejemplo? Fijaos, se establece la parte de definiciones globales. En la parte de definiciones globales, os voy a decir mejor, en la parte del componente se establece una variable de control. Veis que la tenéis aquí, ¿vale? La variable de control, aquí no la estoy viendo ahora, aquí. Esa variable de control se llama avar, ¿de acuerdo? Avar tiene un valor inicial de 1
y su escala es 1. No tiene dimensiones. ¿Por qué? ¿Dónde se usa esta AVAR? Claro, cuando yo apliqué esas fuerzas en la torre, de alguna manera, sé que es difícil imaginarse, ¿no? Porque todos nos imaginamos una torre metálica y pues es fija, ¿no? Pero imaginad que fuese una torre que fuese de un material que muy flexible, como si fuese una especie de palmera, ¿no? Cuando yo aplico estas fuerzas, tanto la parte de la inclinación del eje X positivo y de phi, en esas coordenadas cilíndricas, ahí las barras se van a estirar. Obviamente a los humanos eso va a ser muy difícil si son metálicas, pero si es una palmera sí que lo visualizamos un poco mejor, ¿verdad? Así que, ¿dónde se aplica, dónde afecta esta variable? Pues fijaos, afecta en dos partes. Primera, en esta condición de contorno que se llama cross-section data, que se refiere a la sección de estas barras, son las barras verticales, fijaos que se seleccionan en color azul y multiplica aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique esas fuerzas, vamos a ver cómo se va a deformar y cómo va a afectar esto a la sección de nuestra torre. Y al final, bueno, pues la sección está un poco ligada a la resistencia que esa torre pueda tener. No es mi disciplina la parte de mecánica estructural, pero bueno, intento de verdad explicarlo lo mejor posible. Y luego hay otra condición de contorno donde AVAR, esta variable de control, que nos va a servir para análisis de sensibilidad, aplica, que es aquí, a las barras que son pues tanto las horizontales como las diagonales. La veis aquí que se selecciona. Aquí de nuevo multiplica AVAR y en función del diámetro 2, ¿no? Muy bien, esta es nuestra variable de control. Variable de control. Y aquí viene la gracia. Antes hasta ahora hemos dicho, bueno, podemos hacer un análisis de sensibilidad, buscar las variables que más afectan a nuestro modelo, etcétera, a través de una cuantificación de incertidumbre, un análisis de sensibilidad. Otra forma, a través de directamente una función de sensibilidad. Es importante, cuando queráis utilizar esta función, hay dos maneras. Fijaos, mira, una es a través de la física. Nos podemos venir aquí a física. Nos podemos meter aquí a física, si decimos aquí, añadir física. En la parte matemática tenéis aquí, no sé si lo vais a ver, un nodo que pone optimización y sensibilidad. Pues aquí hay una que es directamente sensibilidad. Cuando lo hacéis aquí, esta función se añade a la lista de físicas. Lo voy a hacer así por probar. Lo hacéis aquí, viene a la lista de físicas, ¿de acuerdo? Esta es una manera, aunque está un poco más limitada que cuando lo hacemos la incorporamos al estudio. Porque cuando la incorporamos al estudio, tiene las ventajas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? En la presentación de PowerPoint. Yo aquí la voy a borrar. Esta sería, en cualquier caso, una manera de llevar a cabo análisis de sensibilidad. La otra, como veis aquí, pero para poder hacerlo, ¿esto cómo se hace? Hacéis clic aquí con el botón derecho en la parte del estudio, le podéis dar el nombre que queráis y marcáis aquí Sensitivity, ¿vale? Pero para poder ver aquí la opción de Sensitivity, primero tenéis que tener la precaución de activarlo. ¿Cómo? Os venís aquí a la parte debajo del Model Builder, cuando dice Show More Options, hacéis clic aquí y os tenéis que asegurar que en la parte de estudio esté habilitada el nodo de sensibilidad. Lo tenéis que tener aquí marcado, porque si no, no podréis hacerlo. ¿De acuerdo? Pasa un poco como cuando queréis visualizar las ecuaciones. Tenéis que activar en la parte de la visibilidad. Decís OK y ya cuando hagáis clic en botón derecho al estudio, aparecerá aquí la posibilidad de hacer ese análisis de sensibilidad. ¿De acuerdo? Aquí os dejo indicado cómo tenéis que tener la precaución, ¿de acuerdo? De marcar la visualización y seleccionar estudio de sensibilidad. Y luego cómo se añade. Clic botón derecho y sensitivity en la parte que está señalada en este cuadro rojo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir explorando el modelo, que es lo más interesante. Fijaos, en este modelo hay dos análisis de sensibilidad. Uno aplica al ángulo que nos va a marcar cuánto se va a inclinar la torre y otro a esa guiñada, a ese ángulo de que nos indica cuánto va a retorcerse sobre sí misma esa torre. ¿Qué pinta tiene el nodo de sensibilidad? Pues fijaos, pues tiene directamente esta pinta, ¿no? Fijaos en el sensitivity method que se usa, fijaos que en este ejemplo se usa el adjoint. Podríamos haber utilizado también el forward, lo mencioné al principio de la presentación. Si leéis el blog de Comsol que hace referencia a este ejemplo, pues usa la joint por simplicidad, ¿no? Porque son muchos los parámetros que intervienen en este modelo, con lo cual matemáticamente el forward es algo más complejo, así que se utiliza una joint que se basa simplemente en una función de aspecto lineal. En fin, no vamos a entrar mucho ahí. ¿Cuál es la variable objetivo aquí? Ver el ángulo de inclinación, que es ese THY. Si os fueseis aquí a toda la parte de la torre, en alguno de los puntos, no recuerdo ahora mismo cuál, no sé si era el cross section data 1, en algún punto de aquí
encontraríais este de comp1 que hace referencia al componente 1, truss, a la física de esa celosía, average de media y el THI, pues ese ángulo que tenéis aquí en la descripción, ese ángulo que nos va a marcar cuánto se va a inclinar nuestra torre, ¿de acuerdo? Variable de control, ese A bar, que nos va a indicar un poco, va a ser cuantitativa de cuánto cambiaría la sección de cada barra. Eso por una parte. Y luego hay otra análisis de sensibilidad, fijaos aquí, que aplica a la guiñada, ese yaw angle, que nos va a decir un poco cuánto gira la torre, o se retuerce esa torre sobre sí misma. Entonces, aplicamos una sensibilidad para explorar o ver cómo de sensible es nuestra torre ante por una parte, el tumbarse, ante inclinarse, y otra parte es para retorcerse, ¿no? Y en ambos casos vamos a ver dos opciones, cómo le afecta el hecho de aplicarle fuerzas que van a hacer que la torre se incline o que se vaya a retorcer, cómo afecta a ese ángulo de inclinación. ¿De acuerdo? Son como prácticamente dos estudios gemelos. Si tenéis más curiosidad, en el ejemplo tenéis todo paso a paso, podéis explorarlo, cómo se ha ido configurando en cada una de sus partes. ¿Veis aquí cuando definimos en la parte de estacionario? Definimos dos casos de carga para estudiar un poco el efecto de forma individual, la parte de cómo se va a inclinar y la parte de la torsión. Estas funciones LGB y LGT se definen arriba. Veis aquí en el modelo, las definiciones globales, tenéis aquí un apartado de cargas que dice, una es de bending y otra de torsion. En bending hace referencia al LGB, que a su vez hace referencia a la condición de contorno point load 1, que veis aquí, son la carga que se aplica en el eje X, por eso es ese bending, esa inclinación. Y luego tenéis la parte de torsión, que se abrevia, se le da el nombre de LGT, se le podría haber dado el nombre que queráis, que hace referencia a la carga 2. Y este hace referencia, digamos, a la parte de torsión. Por eso, cuando veis la sensibilidad en la parte del estudio, veis que la torsión marca el eje T, que es esa parte de torsión, y el eje B para la parte de la inclinación, ¿de acuerdo? Pues nada, una vez se configura el estudio, pues podéis directamente proceder a la resolución. Venga, vamos a ver la sensibilidad un poco del ángulo de inclinación. Vamos a ver si podemos ver aquí los resultados. Fijaos que se muestran en ambos casos. La escala de colores confunde un poco, así que voy a ir al PowerPoint, que en el PowerPoint lo utilizo en otros colores. Os lo muestro aquí, en esto de orden. Fijaos, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? ¿Cuál es la sensibilidad con respecto a la inclinación cuando aplicamos esa fuerza? Bien, con respecto a la fuerza que se aplica en la dirección positiva del eje X, que hace que se incline la torre. Pues fijaos, hay una conclusión clara y es que el análisis de sensibilidad, fijaos que la mayoría de la torre está en gris, lo cual quiere decir cero. ¿Qué quiere decir cero? El cero quiere decir que que esas barras no se van a ver afectadas por esa fuerza que se aplica. ¿Cuál es la conclusión? Pues si miramos aquí, pues fijaos, las barras que más van a ver más sensibles, pues un análisis de sensibilidad, las barras más sensibles son las que están en la parte sobre todo inferior. ¿Veis que las que están más oscuros hacen referencia a un menos 6? ¿Cuál es la conclusión? Pues en el diseño, como ingeniera y como ingenieros, si somos capaces de mejorar, hacer estas barras más robustas, por ejemplo, con otro material o cambiando el diámetro, haciendo un diámetro mayor, pues vamos a conseguir que la torre sea más insensible a esta fuerza, que sea un poco más robusta. Mientras que por muy gruesas que pongamos la barra o un material muy resistente, pongamos las diagonales y las horizontales, prácticamente ni se entera, ¿de acuerdo? Prácticamente ni se entera. Luego, otra conclusión es que las fuerzas que se aplican, digamos, esa fuerza de torsión, pues desde el punto de vista del ángulo de inclinación no afectan de ninguna manera, no afecta a ninguna barra. La veis aquí que está todo en color gris, perdón, avanzo aquí, uy, qué lío. La veis que está en color gris, pues estas fuerzas de torsión no van a afectar al TIT, al ángulo, porque lógicamente ese ángulo de inclinación, la torre no se va a inclinar debido a esta fuerza, solamente lo van a hacer debido a estas que se aplican en la dirección positiva del eje X. Con respecto a esa guiñada, con respecto a esa torsión, que la estamos estudiando aquí a la izquierda, voy a intentar dibujar. Vamos a intentar dibujar aquí. ¿Veis cómo
lo siguiente, las fuerzas que se aplican en la dirección positiva del eje X, esas fuerzas de inclinación, pues tienen un doble efecto. ¿Esto qué quiere decir? Si fortalecemos una barra, por ejemplo, fortalecemos las que están en azul y hacemos más débiles las que están en rojo, vamos a favorecer que la torre se retuerza sobre sí misma cuando aplicamos esta fuerza en la dirección positiva del eje X. ¿Por qué? Porque vamos a crear un desequilibrio. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión que podemos sacar de ahí. ¿De acuerdo? Y luego, frente a la torsión, pues para evitar que la torre se vaya a retorcer sobre sí misma, que sea muy blanda, digamos de alguna manera, habría que poner el foco en las barras que son diagonales, las veis aquí, que están en azul, porque son las más sensibles a esa fuerza que se aplica, esa fuerza de torsión que se está aplicando. En definitiva, este análisis de sensibilidad nos va a permitir, bueno, pues saber mucho más de nuestra torre y nos va a permitir trabajar mucho más en el modelo. Hay otra conclusión importante aquí. Fijaos que todas las barras que son horizontales ni se ven afectadas en cuanto a la inclinación, lo tenéis aquí, prácticamente no se ven afectadas, ni con respecto a la fuerza de torsión. Fijaos que aparecen en gris en todas las partes. Pues quizá una conclusión sea que estas barras no son necesarias o pueden ser de un material más barato. En fin, esto nos ayuda a comprender y sobre todo a tener la posibilidad de optimizar nuestro modelo. El análisis de sensibilidad es un poco la llave que nos va a permitir tomar decisiones de cara a la optimización de nuestros modelos. Pues, a ver, este modelo, que con el tema de mecánica estructural, pues la verdad que es muy intuitivo, pues se podría aplicar a cualquier otra disciplina con la que estéis trabajando, ¿de acuerdo? Es una forma mucho más, digamos, visual de trabajar con la parte de sensibilidad. Yo siempre digo, si queréis hacer una sensibilidad, pues mira, siempre se puede hacer una tabla paramétrica y, bueno, pues tratar de explorar los resultados por esa vía, pero siempre es una manera mucho más tediosa, lenta y dificultosa de tratar de mejorar nuestros diseños y optimizarlos. Estos análisis de sensibilidad pues nos permiten llevar el estudio a otro nivel, ¿no? Es una herramienta muy potente que nos ofrece COMSOL Multiphysics sin tener que modificar parámetros a mano, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Os muestro aquí una imagen más. Bueno, si queréis vuelvo a COMSOL, que va a estar más chulo que utilizar PowerPoint. A mí por lo menos me gusta más. Lo podéis ver aquí. Las conclusiones son las mismas, ¿eh? Solamente que en otra escala de color. Si nos fijamos en la sensibilidad al ángulo de inclinación, la tenéis aquí. A ver si puedo poner una vista. Aquí se ve muy bien. Vemos como en azul oscuro, pues se muestran esas áreas que van a ser más sensibles a la fuerza que se aplica, que lo veis con la flecha. Mm, lo que afecta a la inclinación, pues aquí veis las barras que están en la escala de la derecha, las que están en verde, es un poco confuso este color para mi gusto, ¿eh? Por eso prefería el PowerPoint. Las que están en verde clarito, pues que prácticamente no están afectadas por esa fuerza de torsión, ¿de acuerdo? Mientras que las que están en un color rojo o azul, pues sí que están muy afectadas, ¿no? Van a ser muy sensibles de cara a ese tipo de fuerza que se aplique. Algo parecido, una conclusión muy parecida vamos a obtener aquí la sensibilidad al otro ángulo. Fijaos que, bueno, pues a lo que es el ángulo de torsión, la fuerza que se aplica en la dirección positiva del eje X prácticamente bueno, no afecta, ¿no? A que se tuerzan ni las barras verticales ni estas horizontales, pero sí van a provocar un efecto en las que están dentro. La veis aquí, ¿no? De hecho, la conclusión es la que dijimos antes. Si refuerzo una de las barras diagonales y debilito, perdón, la otra, voy a provocar un desequilibrio que favorece que la torre vaya, esa guiñada, ese ángulo pueda cambiar, ¿de acuerdo? Y bueno, en la derecha pues se observa un poco lo mismo, ¿no? Más predominante, obviamente, este esfuerzo de torsión, pues fijaos cómo afecta totalmente a las barras que están en diagonal, es a la que más afecta, mientras que a las barras verticales no van a afectar a su cambio en la sección, que al final es lo que estamos intentando de estudiar, ¿no? Yo por mi parte, el objetivo del webinar era esto, sin extenderme mucho, pues destacar un poco las distintas formas, ¿no? que tenemos de llevar a cabo una sensibilidad, un estudio de sensibilidad que nos ayude a identificar los parámetros más influyentes en nuestro modelo, las partes de la geometría más sensibles a cierta fuerza, etcétera. Pues prácticamente podemos aplicar este tipo de técnicas a lo que queramos. Y el objetivo era eso, ¿no? Mostrar a nuestros asistentes esta funcionalidad de COMSOL Multiphysics y que puedan aplicarla a los futuros modelos que estén desarrollando.